Muy buenos días, amados amigos presentes en este lugar aquí en Cali. Ustedes también allá en Fusagasugá y también ustedes en Puerto Rico en este día tan hermoso, tan maravilloso en el cual nos reunimos para alabar a Dios y escuchar los misterios del reino de los cielos. Pues dijo Jesús en una ocasión, cuando estuvo sobre la tierra 2000 años atrás, dijo de la siguiente manera: porque a vosotros es concedido, es dado saber, conocer los misterios del reino de los cielos. Y sigue diciendo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El misterio divino de este siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio divino del siglo. En los días de Jesús, el pueblo hebreo se estaba enfrentando al misterio divino de aquel siglo, de aquel tiempo, el cual había sido anunciado directamente del reino de Dios para ese tiempo en que se cumplió, aún a través del profeta Daniel. Dios mostró las 70 semanas para el pueblo hebreo y mostró que en la semana número 70 el Mesías se manifestaría. Y a la mitad de esa semana le sería quitada la vida al Mesías. Cada semana de esas 70 semanas, cada semana estaba compuesta por 7 años. La semana número 70 constaba de 7 años. Y a la mitad de esos 7 años de esa semana, el Mesías tenía que morir, pero no por sí mismo, sino por la muerte que le darían en aquel tiempo, porque no conocerían que ese era el Mesías prometido en la profecía de Daniel y en las demás profecías como las de Isaías. El pueblo estaría ciego, aunque tendría mucho conocimiento humano, tendría mucho conocimiento político, social, económico y religioso, pero estaría ciego al cumplimiento del misterio de ese siglo. A los suyos vino, y los suyos, los que estaban esperando la venida del Mesías, no le conocieron. Vino en una forma sencilla, humilde, pero en el cumplimiento de la promesa mesiánica. Nada faltó
y nada sobró. Todo lo cumplió al pie de la letra. Él sabía lo que correspondía para aquel tiempo. Él sabía que él era el misterio divino de ese siglo. Por eso él dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y él, sabiendo que él era el misterio mayor del reino de los cielos para aquel siglo, él dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Porque muchos de los profetas y de los sabios desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban escuchando? Ellos estaban viendo al Mesías en el cumplimiento de la promesa mesiánica, conforme a la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ellos estaban viendo el cumplimiento de la promesa mesiánica, conforme a la promesa mesiánica de Isaías, capítulo 9. Ellos estaban viendo la promesa mesiánica hecha una realidad, la cual comenzó a convertirse en una realidad cuando allá apareció el arcángel Gabriel y habló con María y le dijo que tendría un niño, pero sería por obra divina, porque la Virgen concebiría y daría a luz un niño, un hijo. Era una promesa mesiánica, la cual comenzó a cumplirse cuando el arcángel Gabriel, en el tiempo señalado, le apareció a María. Y luego, cuando María, ya con 9 meses, se dirigió a Belén, a causa de que tenían que llegar a Belén, de donde eran ellos residentes o naturales, para allí ser inscritos en ese censo. Ella y José fueron a Belén, pero humanamente ellos fueron a Belén por causa del censo, pero divinamente ellos fueron a Belén porque aquel niño que ella llevaba en su vientre, conforme a la promesa divina, conforme al misterio del siglo, para aquel tiempo tenía que nacer en Belén. En la vida tenemos nosotros que ver las cosas desde los dos puntos de vista, el humano y el divino. Siempre la humanidad estará viendo el humano y dejando pasar el divino, porque solamente el punto de vista divino es dado a conocer a aquellos para los cuales es concedido conocer los misterios del reino de los cielos para el tiempo en que están viviendo. Jesús apareció conforme al punto de vista divino, aunque el punto de vista humano se veía de otra forma. Pero no importa cómo la gente vean humanamente las cosas, eso en ningún momento impide para Dios, en su forma de ver las cosas, lleve a cabo su programa. El programa divino en aquel tiempo, llevando a cabo el misterio mayor del reino de los cielos de aquel siglo, se estuvo llevando a cabo, lo entendiera la gente o no lo entendieran. Lo importante es que Dios entiende lo que Él está llevando a cabo y luego da a conocer lo que Él está llevando a cabo a través del instrumento que Él está llevando a cabo su programa.
¿Y quién mejor que el instrumento que Dios está usando para dar a conocer ese programa para ese tiempo? No hay ninguno mejor que esa persona. Los demás que vinieron antes de él, enviados por Dios para hablar de eso que Dios llevaría a cabo, lo vieron de lejos y colocaron conforme a lo que vieron las palabras divinas correspondientes como base a lo que Dios llevaría a cabo, dando testimonio que Dios en su obra llevaría a cabo eso que ellos vieron. Pero más bienaventurada cosa es vivir en el tiempo de lo que los profetas vieron que Dios llevaría a cabo y verlo con sus propios ojos y oírlo, entenderlo, porque ya las personas estarán viendo cara a cara lo que Dios había prometido que llevaría a cabo, y a través del instrumento que Dios está usando estarán viendo lo que los profetas y santos profetizaron, y no se va a necesitar que la gente sean profetas para ver a través del instrumento de Dios lo que Dios prometió por los profetas y justos del pasado. Solamente se va a necesitar que aparezca el mensajero, el profeta, que cumple lo que vieron los otros profetas para que lo dé a conocer. Y las personas a los cuales les es concedido ver y escuchar todo lo que vieron y escucharon los profetas que acontecería, pero las personas viéndolo y escuchándolo cumpliéndose en ese tiempo, esas personas son más bienaventuradas que los profetas y justos que vieron en sus sueños y visiones esas cosas que estarían aconteciendo. Por eso Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y justos desearon ver esto que ustedes están viendo y oír esto que ustedes están oyendo, y ni lo vieron ni lo escucharon en la forma que ustedes lo están viendo y lo están escuchando. Ustedes lo están viendo y escuchando en su cumplimiento. Ellos lo vieron y lo escucharon en sus sueños y visiones. Y si ellos fueron grandes por lo que vieron y escucharon, ustedes son más grandes, más bienaventurados que ellos. Por eso dijo Jesús: el más pequeño del reino es mayor. Es mayor que Juan el Bautista y mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Para ver y escuchar lo que Dios ha prometido para una edad o una dispensación, la persona ha sido escogida y ha sido predestinada por Dios para vivir en ese tiempo y para entender lo que Dios está llevando a cabo, ya que es un misterio del reino de los cielos abierto, cumpliéndose en ese tiempo. Y no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es por sabiduría humana que las personas pueden entender los misterios del reino de los cielos, porque si fuera así, tendríamos todos que ir a una universidad y graduarnos en teología, ser doctores en divinidad, para poder ver y entender los misterios del reino de los cielos. Pero podemos ver que en el tiempo del cumplimiento del misterio mayor del reino de los cielos 2000 años atrás, no valía
un doctorado en divinidad, en teología, para lograr ver, entender el misterio mayor del reino de los cielos de aquel tiempo. Porque si así fuera, si así hubiera sido, Caifás hubiera dicho: este es el gran misterio del reino de los cielos, hecho carne, Dios manifestado en carne, en Jesús de Nazaret. Pero él dijo: ha blasfemado, porque ha dicho que es hijo de Dios. ¿Ve usted que de nada le valió tener ese gran título de sumo sacerdote en aquel tiempo, cuando el gran misterio del reino de los cielos estaba cumpliéndose en medio del pueblo hebreo? Pero aquellas personas sencillas, como Pedro, Santiago, Juan el discípulo amado, Andrés, todas estas personas sencillas, pescadores, eran bienaventurados, aunque no habían estudiado. Eran bienaventurados, aunque no eran unos doctores en divinidad, en teología, porque de parte de Dios les había sido concedido conocer el misterio del reino de los cielos, que en aquel tiempo se había abierto al público y estaba en medio de ellos en carne humana. El gran misterio de la primera venida del Hijo del Hombre, del Mesías, en medio del pueblo hebreo como el relámpago en el oriente, iluminando el entendimiento, la mente, el corazón y el alma, el espíritu de aquellos sencillos pescadores que no podían alcanzar el conocimiento teológico de aquel tiempo, pero pudieron alcanzar el conocimiento del gran misterio del reino de los cielos, que estaba abierto en medio de ellos en su primera venida. El misterio más grande del reino de los cielos siempre ha sido la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre en el oriente, primeramente, y luego será la venida del Hijo del Hombre en el occidente, el misterio más grande del reino de los cielos. El Señor Jesucristo, conociendo quién Él era, Él conociendo que Él era el gran misterio del reino de los cielos, manifestado en aquel siglo, para llevar a cabo la gran obra de Dios de redención por su muerte, por su sangre, por su resurrección y ascensión al cielo. Él les decía a ellos: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Qué estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo un hombre que estaba predicando y estaba haciendo ciertas señales, las cuales habían sido prometidas que el Mesías llevaría a cabo. Viendo a Jesús de Nazaret, un joven carpintero de aquel tiempo, Jesús les dice: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Estaban viendo a Jesús el carpintero, a Jesús Nazareno, y eso era una bienaventuranza verlo, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista humano, ver a Jesús era ver un joven carpintero de Nazaret, era ver a un joven que quería hablar de las cosas de Dios a la gente, pero que no era ni el sumo sacerdote, ni un levita, porque no había venido de la línea de Leví para ser un ministro. Uno que quería predicar y no era ministro. Ese era el punto de vista humano. Un joven que estaba llevando a cabo ciertas manifestaciones en las cuales ocurrían ciertos milagros, y que cuando hablaba, su mensaje
no era a favor de la línea sacerdotal de Leví, ni siquiera a favor del sumo sacerdote. Era un mensaje desligado de la corriente ministerial de aquel tiempo. Era un mensaje totalmente desligado. Era un mensaje sin compromisos religiosos con la religión existente. Era un mensaje que hablaba las promesas correspondientes de aquel tiempo y mostraba que estaban llevándose a cabo en medio del pueblo hebreo en su propia persona. Lo cual era muy contrario al punto de vista de la religión hebrea, porque no pensaban, no creían y no podían identificar con la Escritura a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Por eso usted ve en la Escritura, en la vida de Jesús, una lucha, la lucha que desencadenaron, la batalla que desencadenaron contra Jesús de Nazaret por decir una sola cosa: la verdad. Por eso él decía: hombre que ha dicho la verdad. Él sabía que su palabra era la verdad, porque su palabra estaba dando a conocer lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Y sobre todo, lo que Dios estaba llevando a cabo en él y a través de él. Y que él estuviera diciendo eso no era que él estaba tratando de hacerse grande, sino de darle a conocer a la humanidad el programa divino para aquel tiempo. Pero pensaban que él quería hacerse grande para sacar fuera la religión o religiones establecidas en aquel tiempo y él comenzar una nueva religión y sacarle la gente a todas las religiones. Pero el programa divino era el siguiente: que un hombre ocupara el lugar del cordero que en el Antiguo Testamento se sacrificaba en el templo, y ese sacrificio de ese hombre fuera perfecto y su sangre fuera la sangre sin pecado, derramada por la raza humana para limpiarla de todo pecado. Jesús sabía que él era ese hombre. Por eso él decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Si Jesús no muere en aquel tiempo señalado en el programa divino, a la mitad de la semana número 70, y él hubiera dicho: no, yo voy a continuar y no voy a morir en la mitad de la semana, sino voy a dejarlo para el fin de la semana 70. Su muerte no hubiera funcionado. Aunque muriera, su muerte no funcionaba en favor de la raza humana. ¿Y por quién iba a morir? Porque si él no moría en aquel tiempo, toda la raza humana hubiera muerto. Porque era el ciclo divino en que Dios llamaba al hombre a juicio, lo juzgaba y lo declaraba culpable, y luego venía la sentencia. Jesús conocía la sentencia,
Por eso dijo, si no cae en tierra y muere, ¿cuándo? En el tiempo señalado, a la mitad de la semana 70. Si no cae en tierra y muere en ese tiempo, él solo queda. Todavía estuviera caminando sobre la tierra, pero en su primera venida. ¿Pero para qué? Si todos los demás seres humanos estarían muertos porque el juicio divino los hubiera destruido. ¿Para qué vivir en esa forma? ¿Estaría vivo? Sí, pero no estaría tan contento, tan feliz como está en el fin del siglo, conforme a lo que Dios tenía en su programa. Estaría tan triste diciendo, tuve la oportunidad de salvar a la raza humana y no lo hice. Por lo tanto, permanezco solo y seguiré solo por toda la eternidad. Pero Dios no creó al hombre para que el hombre muriera, sino para que viviera eternamente y tuviera eterno compañerismo con su Creador. El ser humano es lo más grande que Dios ha hecho. Por eso usted encuentra que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre es lo más grande, lo más importante que Dios ha hecho. Por eso el ser humano, los escogidos, son los hijos de Dios. Así como lo más cerca que un hombre y una mujer pueden tener son sus hijos. Es el lazo más cercano que una persona puede tener. Por eso los hijos son parte de sus padres. Aunque algunas veces hay hijos traviesos, pero siguen siendo los hijos de esos padres. Por más que traten de negarlos, no pueden negarlos. Pero también hay hijos muy buenos que ponen en alto el nombre de esos padres y que esos padres se sienten orgullosos y dicen, ese es mi hijo, esta es mi hija, porque se sienten muy orgullosos de esos hijos. Todo padre desea que sus hijos sean un ejemplo y sean motivo de orgullo para sus padres, lo cual los hijos deben luchar y ganar para honor de sus padres. Sus padres le han dado ese cuerpo terrenal, esa vida terrenal, para la cual Dios le envió a este planeta Tierra. Y los hijos pueden darle gracias a sus padres viviendo en la forma correcta, haciendo lo que es correcto, luchando en la vida, siendo personas útiles para su familia y para la sociedad, trabajando, luchando, estudiando, para así ser de provecho en este planeta Tierra y vivir lo mejor posible, no siendo unos descuidados,
unos irresponsables y unos vagos, porque ni Dios quiere irresponsables y vagos en su reino. Así es que es bueno que sepamos estas cosas, porque en una parábola del Señor Jesús, Él dio talentos. A unos le dio 5, a otros le dio otra cantidad, unos 2 o 3, y a otro le dio 1 talento. Al que le dio 1 talento, encontró que era poco, lo escondió en la tierra hasta que viniera su señor, el que se lo entregó, para devolverlo al que se lo entregó. Pero el que había recibido 5 trabajó con esos 5 talentos, y así el que había recibido otros talentos, cuando vino el que le repartió esos talentos, el que había recibido 5, cuando él le pidió cuenta, le dijo: 5 me diste y 5 he ganado. Aquí está lo que es tuyo y la ganancia. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y así el que había recibido otros talentos, pero cuando se llegó al que había recibido 1, el que había recibido 1 no sabía cuál iba a ser la reacción de el Señor. Y como todos habían entregado sus talentos y él estaba contento, y él también vino y dijo: 1 talento me entregaste, y aquí está, 1 talento te entrego. Mal siervo, siervo infiel. Y comenzó a hablar en contra de su actitud irresponsable. Te convenía, si no lo usabas, darlo a los que trabajan, darlo a aquellos que podían trabajar con ese talento y ganar intereses ese talento. Y cuando yo viniera, recibía mi talento, pero con ganancias, porque en el programa de Dios no pueden haber pérdidas ni tampoco empates, porque Dios ni es perdedor ni tampoco empata. Él lo que hace, siempre lo hace para ganar. ¡Amén! Si no fuera así, Dios sería un Dios tonto, que hace una cosa, gane o pierda, a ver si gana. Pero nuestro Dios es un Dios que tiene unos planes definidos, y en sus planes todas las cosas obran para bien. Para Dios todo obra para bien. Dios sacará provecho en todo lo que se lleva a cabo. Algunas personas piensan: pero Dios hizo al hombre allá miles de años atrás a su imagen y semejanza, y luego que lo hizo y le hizo una compañera al hombre, luego el hombre cayó y vinieron problemas a la raza humana. Dios perdió la batalla y su propósito allá. No, Dios no perdió, y los hijos de Dios tampoco, porque Dios tiene atributos
Y los atributos de Dios solamente pueden ser manifestados a medida que hay necesidad de la manifestación de esos atributos. Dios es creador, y cuando hubo necesidad de una creación, Dios se manifestó como creador. Dios es salvador, redentor, sanador. Dios es amor. Y cuando hubo la necesidad de un salvador, ahí se manifestó como salvador, como redentor. Se ha manifestado Dios en sus atributos como amor, amando aún al ser humano luego de caer, porque Dios, en su amor infinito, amor divino, no puede dejar de amar al hombre, al ser humano que creó a su imagen y semejanza, a causa de los problemas del ser humano. Porque entonces su amor no sería amor divino, no sería amor perfecto, no sería amor verdadero, como ocurre en muchas ocasiones con los seres humanos, que aman cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas se ponen malas, dejan de amar. Porque ese es un amor filio, humano, que tiene que ver con las circunstancias. Pero el amor divino es amor perfecto y es amor eterno. Y en el amor divino se desarrolla el programa divino para la redención de la raza humana, el regreso del hombre a la eternidad nuevamente. Y en ese lapso de tiempo de la caída, al regreso de la raza humana a la eternidad nuevamente, como todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, ha estado desarrollándose el programa de la redención, un programa del amor divino, un programa divino en el cual uno de los grandes atributos divinos ha sido manifestado, el atributo de redentor. Los atributos divinos se manifiestan en amor divino, en favor de los hijos de Dios. Por eso encontramos que en la manifestación del gran misterio de 2000 años atrás, el gran misterio de la primera venida del Mesías, del Hijo del Hombre, la manifestación de ese gran misterio fue una manifestación del amor divino. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran atributo divino fue manifestado en la vida de Jesús de Nazaret. Dios es amor. La manifestación de Dios en Cristo fue la gran manifestación del amor divino para redimir al ser humano. Una manifestación
que no podía ocurrir si el hombre no estaba caído. Una manifestación como redentor. Si el hombre no estaba caído, aunque Dios tenía ese atributo de redentor, no se podía manifestar. Porque toda manifestación de parte de Dios tiene que tener un motivo. El motivo, la raza estaba caída y el atributo divino tenía que manifestarse. Podemos ver entonces que aunque Dios sabía que la raza humana iba a caer, lo permitió para que así se manifestaran sus grandes atributos. Y tenemos a un Dios manifestado en sus grandes atributos. Lo vimos manifestado como Cordero de Dios y como sumo sacerdote para llevar a cabo la obra del Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en su primera venida. Y eran bienaventurados aquellas personas que podían verlo a él, a Jesús, como la manifestación de Dios en carne, como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, dijo San Pablo. Y es un privilegio grande vivir en el tiempo de la manifestación de Dios en carne, de la manifestación de Dios en el cumplimiento de la promesa mesiánica para ese tiempo. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, dijo Jesús. Estaban viendo a Jesús desde el punto de vista divino, como Dios estaba viendo a Jesús en esta tierra. Los discípulos lo estaban viendo como el Mesías prometido, como el Cristo, como el príncipe de paz, como el Dios fuerte, como Emmanuel. Pero los que no le veían en esa forma, sino como un hombre, como un hombre que estaba predicando algo que los ministros de aquel tiempo, las religiones de aquel tiempo decían: ese mensaje ni lo podemos entender, ni lo podemos recibir, porque no venía del sumo sacerdote. Si hubiera venido del sumo sacerdote, lo recibían, aunque no lo pudieran entender, porque lo decía la autoridad máxima de la religión hebrea. Pero el mensaje que Jesús estaba predicando era el mensaje correspondiente para que el tiempo lo entendieran o no lo entendieran. Y era el mensaje correspondiente y lo estaba trayendo no el sumo sacerdote según el orden de Leví, sino el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, la autoridad máxima del cielo y de la tierra. Por eso él podía decir: el que escucha mi palabra, el que recibe mi palabra, tiene vida eterna. Esa era una palabra que la gente al escuchar le decían: ¿cómo siendo un hombre puede decir que recibiendo su mensaje, su palabra, se tiene vida eterna? Porque su mensaje, su palabra, era la palabra del gran Melquisedec, la palabra celestial, la palabra de vida eterna. Los que le recibieron
los que le comprendieron, los que le vieron desde el punto de vista divino, le vieron en la forma correcta. Y de las palabras de Jesús, ellos decían en la forma que San Pedro dijo en aquel momento tan importante, cuando Jesús vio que la gente se iban, porque les había traído una palabra que no la podían entender. Y decían la gente, eso que está diciendo, no hay quien lo reciba. Pues él estaba diciéndole a ellos, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. Y estaba diciéndoles también, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba en la tierra. Pero ya sabemos que aunque descendió a la tierra, no abandonó el cielo, porque no perdió ni su omnipotencia, ni su omnipresencia tampoco, ni su omnisciencia, porque Dios no pierde lo que Él es, aunque desciende entre los seres humanos para manifestarse como hombre y darle el mensaje del programa que corresponde a ese tiempo y llevarlo a cabo a través del instrumento en que Él se está manifestando. Por eso Jesús sabía quién Él era. Él sabía el efecto de las palabras que Él estaba hablando. Él sabía que cuando Él hablara esas palabras, la gente se iban a ir. Pero Él habló esas palabras consciente de que la gente se iban a ir, pero Él estaba diciendo la verdad. Y cuando se dice la verdad, no importa que la gente se vayan. La gente, cuando se van al escuchar la verdad, han tropezado en la verdad. Y tropezar en la verdad divina para el tiempo en que se vive es tropezar con la piedra de tropiezo, la piedra de ángulo, y eso no es bueno, porque el que tropieza está tropezando con Dios, está tropezando con el programa de Dios. Y Jesús dijo a aquellos que estaban tropezando, si no creyeran ustedes que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En palabras claras, yo voy a derramar mi sangre por los escogidos. Voy a derramar mi sangre y voy a limpiar de todo pecado a los hijos de Dios. Pero ustedes que no creen van a morir en sus pecados, porque mi sangre no los va a limpiar de todo pecado. Porque si no creen que yo soy, la sangre no va a funcionar. Para el que cree entonces puede decir, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Del pasado y del presente también. Así es que Jesús sabía de lo que se trataba el programa divino. Él no estaba pasándole la mano a la gente para que no se fueran, sino que Él sabía que había un mensaje para ese tiempo, y Él estuvo dando ese mensaje y lo estuvo dando fielmente. Creyeran la gente
o no creyera. Por eso era una bienaventuranza ver lo que estaban viendo, la primera venida del Mesías, a Jesús de Nazaret. Ver a Jesús de Nazaret desde el punto de vista divino era una bienaventuranza. Y oírlo a Él desde el punto divino, desde el punto de vista divino. No para criticarlo, sino para creer lo que Él estaba hablando. Lo entendiese la persona de momento, no lo entendiese, era una bienaventuranza. Porque estaban viendo y oyendo al Mesías, trayendo el mensaje divino para ese tiempo. Pero era la maldición más grande, era la desgracia más grande, no poder ver a Jesús de Nazaret desde el punto de vista divino y no poderlo escuchar sin prejuicios para recibir su palabra. Él por eso decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán y no seguirán. Y a los que no pudieron creer y recibir su palabra les dijo: vosotros no sois de mis ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas, los hijos de Dios, oyen la voz de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios que corresponde, el mensaje de Dios que corresponde al tiempo en que vive, lo escucha. Y el que no es de Dios, pues no puede escuchar ese mensaje para ese tiempo. Él dijo: por eso vosotros no pueden recibir mi mensaje, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye, y por eso ustedes no pueden recibir mi palabra. Ellos le decían: nosotros somos hijos de Dios, porque siempre las personas creen que porque pertenecen a alguna religión o secta religiosa son hijos de Dios. Y aquellos grandes líderes religiosos de aquel tiempo, comenzando desde el sumo pontífice, porque tenía el rango, el nivel ministerial más grande de aquel tiempo, más alto, él creía que por eso él era un hijo de Dios y el más grande de los hijos de Dios, porque era el representante de la religión hebrea. Y luego todos los sacerdotes, los levitas y sumos sacerdotes anteriores también, y también los doctores de la ley, creían que porque tenían esos ministerios según el orden terrenal de Leví, por eso eran hijos de Dios. Y reclamaban que eran hijos de Dios. Decían: nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y también decían: nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús les dijo a ellos: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. No faltaba más. No faltaba más que este hombre. Y le dicen: no tiene 50 años y dice que has visto a Abraham. Cuando les dice antes que Abraham fuera: yo soy. Y le dice: si Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham vio a Jesús antes de tener un cuerpo de carne, un cuerpo físico, porque Jesús es eterno. El Jesús que 2000 años atrás se manifestó en medio del pueblo hebreo es el Melquisedec que vio a Abraham mucho tiempo antes
de aparecer con el nombre de Jesús, con la vestidura de carne que obtuvo de María por creación divina. El Jesús que caminó en medio del pueblo hebreo 2000 años atrás fue el Elohim que le apareció a Abraham, que comió con Abraham y que le dijo los secretos del corazón de Sara. Por eso Jesús podía decir, aún antes que Abraham fuera, yo soy. Él deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Eso, desde el punto de vista humano, era una mentira, era un fanatismo y no era de Dios, porque ellos sabían que Jesús había nacido en la tierra y había nacido, no hacían ni 50 años, por eso le dicen, no tiene 50 años. No tenía 50 años el cuerpo físico que ellos estaban viendo, pero el que estaba por dentro de Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Era Dios manifestado en carne humana, Emmanuel, el misterio de Dios para aquel siglo. Como dijo San Pablo, grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios ha sido manifestado en carne. Y San Juan dijo antes que San Pablo, San Juan dijo en su primer capítulo del Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, la palabra. Aquel cuerpo teofánico en donde Dios habitaba, el Verbo, ese cuerpo teofánico, el cuerpo de la palabra. En el principio era ese cuerpo teofánico que Dios creó y se metió dentro de ese cuerpo teofánico para desde ahí crear todas las cosas. Por eso dice San Juan, en el principio era el Verbo. Fue lo primero de la creación divina. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El cuerpo teofánico era con Dios. Y el cuerpo teofánico era Dios manifestado en teofanía. Con razón, Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo, colócate en la roca y cuando yo pase, tú mirarás y verás mis espaldas. Cuando Dios pasó, Moisés miró, porque era profeta. Miró en esa dimensión, y cuando miró en esa dimensión, porque tenía las dos conciencias juntas, y los profetas, al tener las dos conciencias juntas, pueden mirar y ver en esta dimensión, pero pueden mirar también en otras dimensiones y ver como nosotros vemos en esta dimensión. Pueden ver en otros mundos, otras dimensiones, las personas que viven en otras dimensiones. Y cuando Moisés miró, vio pasar a un hombre, pero Moisés sabía que era Dios. Y cuando lo vio pasar, vio un hombre pasar, un hombre de otra dimensión. Y cuando lo vio, vio las espaldas
de ese hombre. Pero nadie más podía ver a ese hombre. Para eso se requería las dos conciencias juntas, para ver en otra dimensión. Porque el ser humano, con la conciencia, la parte consciente que tiene del cerebro, solamente puede ver en esta dimensión. Para ver en otras dimensiones necesita de lo que tiene en el 90% que está inconsciente. Por eso cuando se duerme la persona, tiene sus sueños que pertenecen a la parte del inconsciente, a la parte del 90% que el hombre no puede controlar, que el hombre no puede utilizar, que el hombre, estando despierto, consciente, no puede utilizar para ver otros mundos.